Bienvenidos a un nuevo vídeo en redstone.net. En esta ocasión os vamos a enseñar cómo instalar y configurar un sistema operativo virtualizado, pfSense, para que actúe como router principal en nuestro servidor NAS y también en la red local doméstica. Es decir, vamos a utilizar un servidor NAS no solamente con todas las funcionalidades de un servidor NAS de almacenamiento, VPNs, etcétera, sino que además le vamos a instalar un sistema operativo orientado a firewall y router como pfSense para que también actúe de router. Además, el modelo que nosotros tenemos es el QNAP TVS H1288X. Por lo tanto, tenemos varios puertos 2.5G multigigabit y también dos puertos 10G multigigabit. Por lo tanto, vamos a poder tener una grandísima velocidad en nuestra red local doméstica. Lo primero que tenemos que hacer es configurar correctamente el conmutador virtual y de red. ¿Para qué? Para configurar adecuadamente los puertos que nosotros vamos a utilizar. Debemos tener en cuenta que para que un router haga su función, debemos tener un puerto para la WAN de Internet y otro puerto para la LAN. Este puerto para la LAN debemos configurarlo de una manera específica y el puerto de la WAN lo mismo. Debemos conectarlo, debemos configurarlo en modo puente. ¿Para qué? Para que si nosotros tenemos un operador de fibra óptica y utiliza VLANs, automáticamente reciba esa información con las tramas tagueadas. Lo primero que tenemos que hacer es acceder a conmutador virtual y de red y pinchamos en Start. Aquí vamos a pasar directamente de todo el menú pinchando en Escape y le decimos que no queremos volver a que aparezca. Como se puede ver aquí, tenemos un total de 4 puertos 2.5G y 2 puertos 10G en la parte superior. Si pinchamos aquí en la sección de interfaces, vamos a poder ver todas y cada una de las interfaces que nosotros tenemos conectadas. En nuestro caso, vamos a utilizar un total de 3 interfaces diferentes. Vamos a utilizar la interfaz adaptador 1, que es 2.5G, para la WAN de Internet. En el caso de que tengas la suerte de que tengas velocidades a Internet superiores a 2.5G, entonces deberías utilizar este adaptador 5 o el adaptador 6, que es de 10 gigabit. Una vez que ya hayamos configurado esto como WAN de Internet, vamos a configurar cualquiera de los dos puertos 10G como LAN. Es decir, esta LAN la conectaremos directamente a un switch, por ejemplo 10G, ya sea gestionable o no gestionable, para conectar el resto de dispositivos a la red. Pero además debemos utilizar también un puerto adicional, por si en algún momento ocurre algún tipo de problema con esta máquina virtual con pfSense, que no nos quedemos sin acceso al servidor NAS. Es muy importante tener un adaptador como a modo de emergencia, por si acaso se bloquea el pfSense o nosotros reiniciamos el NAS y no se reinicia también el sistema operativo virtualizado, etc. En este caso nosotros vamos a utilizar el adaptador número 4 como puerto de emergencia. Lo primero que vamos a hacer es nombrar los diferentes puertos para posteriormente configurarlos. Por ejemplo, hemos dicho que este adaptador 1 queremos que sea la WAN del pfSense, pues lo definimos como tal, WAN pfSense. Pinchamos aquí y ya estaría cambiado el nombre. A continuación vamos a configurar el adaptador 4 como emergencia. Ponemos aquí emergencia. Y si conectamos posteriormente, cuando lo configuremos, un ordenador portátil o de sobremesa vía cable directamente aquí, pues vamos a poder acceder al menú del servidor NAS sin ningún problema para ver qué ha pasado o para reiniciar la máquina virtual en caso de que haya algún tipo de problema. Y a continuación vamos a configurar el adaptador 5 para la LAN del pfSense. Ponemos aquí pfSense y pinchamos en confirmar. Lo primero que tenemos que hacer es configurar la parte de emergencia. Para ello, nos vamos aquí a irnos a Virtual Switch y pinchamos en agregar. Aquí en agregar le damos a Advanced Mode. Seleccionamos el adaptador de emergencia que nosotros hemos definido. Aquí tenemos o no la posibilidad de habilitar el Spanning Tree Protocol para prevenir bucles. En nuestro caso, el adaptador de emergencia siempre va a estar desconectado a no ser que ocurra pues alguna emergencia. Por lo tanto, no va a haber ningún tipo de bucle ni vamos a tener ningún tipo de problema. Así que lo deshabilitamos. Pinchamos en siguiente. Aquí en este caso no podemos utilizar el modo DHCP Client porque el servidor de DHCP realmente sería el router. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que hacer es configurar una dirección IP estática. Por ejemplo,
Si nuestra red LAN es la 192.168.1.1, pues aquí podemos configurar cualquier otro tipo de red. Por ejemplo, la 192.168, la 99.1. Y de esta manera, cuando nosotros entremos en emergencia, tendremos que entrar a esta dirección IP, a la 99.1, para acceder a la administración del servidor NAS. Pinchamos en siguiente. Y aquí tenemos la posibilidad de habilitar o no el servidor DHCP. Si habilitamos el servidor DHCP cuando conectemos un ordenador vía cable al puerto número 4, automáticamente se le va a proporcionar una dirección IP del rango de esta subred, desde la 2 hasta los 250. Si nosotros no habilitamos el servidor de DHCP, tendremos que en nuestro ordenador configurar una dirección IP privada, por ejemplo, la 192, la 168, 99.2 o .3 o .4, dentro de la misma subred, y posteriormente entrar. Lo más sencillo de cara a posteriormente entrar en modo de emergencia es habilitar el servidor DHCP, pero en nuestro caso lo tenemos deshabilitado. Vamos a deshabilitarlo porque de esta manera nosotros vamos a forzar al usuario a configurar él una dirección IP privada que utilice únicamente en caso de emergencia. Pero, insisto, lo podéis habilitar sin ningún tipo de problema y os va a funcionar correctamente. Pinchamos en siguiente. Como nosotros no vamos a utilizar IPv6 aquí, pues directamente lo deshabilitamos. Y aquí, respecto a configurar los servidores DNS, realmente no vamos a configurar ningún tipo de servidor DNS porque directamente aquí, cuando todo se caiga, no vamos a tener que resolver ningún dominio. Pero podemos, por ejemplo, poner los servidores DNS de Google y ya está. Y aquí tenemos el resumen de esta configuración Virtual Switch 4. La dirección IP 99.1, la máscara de subred, la típica de siempre, 1/24, y con el adaptador de emergencia. Pinchamos en aplicar. Esperamos unos segundos. Y ahora se nos creará aquí un nuevo Virtual Switch que enlaza directamente con la interfaz física. Además, este Virtual Switch también podemos editarlo, podemos cambiarle el nombre, acceso local NAS emergencia. Y de esta manera saber qué hace ese Virtual Switch en concreto. Ya está aquí el acceso local de emergencia, y si ahora nos vamos al menú principal, podemos ver que este Virtual Switch se enlaza directamente con el adaptador de emergencia que nosotros hemos configurado, ¿de acuerdo? Bien, una vez que hayamos configurado el acceso local de emergencia, que es lo primero que deberéis hacer, podemos probarlo. Podemos conectar un ordenador a este puerto número 4, esperar aproximadamente unos 20 segundos a que lo reconozca correctamente, poner la dirección IP privada y entrar dentro del servidor NAS QNAP. Entonces vais a poder acceder sin ningún problema en caso de que el router virtualizado que tengamos dentro, que posteriormente vamos a instalar, se caiga. Ahora lo que tenemos que hacer es crear otro Virtual Switch en modo avanzado. En este caso vamos a configurar el Virtual Switch para la WAN del pfSense. Lo mismo, aquí vamos a deshabilitar el Spanning Tree porque no lo necesitamos. En la WAN de pfSense lo seleccionamos, pinchamos en Next, y aquí lo que tenemos que hacer es no asignar una dirección IP. Para propósitos especiales, como por ejemplo conectarnos a una red externa, tenemos que seleccionar esto, no asignar una dirección IP, es decir, que sea un puente simplemente. Aquí, por supuesto, tampoco tenemos que habilitar ni el NAT, ni por supuesto habilitar el servidor de DHCP. De hecho, es que ni siquiera te deja el propio asistente de QNAP. Pinchamos en siguiente. Aquí lo mismo, ni siquiera nos permite configurar esto, el IPv6. Siguiente. Aquí podemos darle obtener DNS automáticos o bien poner los siguientes DNS que nosotros queramos. Aquí podemos ponerlo que lo obtenga de manera automática, aunque realmente nunca los va a obtener, porque el servidor, el cliente DNS lo va a tener la parte de la LAN, es decir, el router virtualizado. Pinchamos aquí, pinchamos en siguiente y aplicar. En unos segundos lo tendremos aquí nuevamente. Y le daremos otro nombre. Le daremos, por ejemplo, el nombre de pfSense WAN. Aquí tenemos Virtual Switch 5, WAN, pfSense. Es muy importante que le deis un nombre porque posteriormente, cuando nosotros configuremos Virtualization Station con el pfSense, tenemos que seleccionar las diferentes interfaces. Entonces, para no equivocarnos, es muy recomendable nombrarlas. Y por último, pues vamos a añadir un nuevo Virtual Switch
que sea, por supuesto, en modo avanzado, y aquí en este caso seleccionamos la LAN del pfSense. Pinchamos en siguiente y aquí no lo vamos a poner en DHCP Client, vamos a poner una dirección IP estática. Esta dirección IP estática, cuando nosotros levantemos el pfSense, va a estar activada, va a funcionar. Por lo tanto, debemos colocar una dirección IP dentro del rango de la subred que nosotros vayamos a configurar. El pfSense de manera predeterminada utiliza 192.168.1.0/24. Por lo tanto, nosotros aquí también vamos a poner la 1.2, es decir, la primera dirección IP, y luego en el pfSense, cuando configuremos el servidor de DHCP, lo que le vamos a indicar es que el servidor de DHCP empiece a partir del número 3, del 3 en adelante. De esta manera reservaremos con dirección IP fija justamente esto. Y el gateway será el punto 1.1, que actualmente no existe. ¿Por qué? Porque no tenemos configurado el pfSense todavía. Pinchamos en siguiente. Aquí, por supuesto, no habilitamos ni el NAT ni el servidor de DHCP, porque de eso se va a encargar ya el propio sistema operativo pfSense. Pinchamos en siguiente. Deshabilitamos el IPv6 y aquí lo que podemos hacer es o bien obtener los DNS de manera automática, que no nos permite esto porque hemos puesto dirección IP fija, o bien poner aquí los servidores DNS primario. Aquí podemos, por ejemplo, poner el típico DNS de Google, o también podríamos poner la puerta de enlace predeterminada del pfSense, porque el pfSense actúa también como un servidor de DNS. Una vez que ya lo tengamos hecho, pinchamos en siguiente y le damos en aplicar. Esperamos unos segundos. Ya se nos ha creado aquí el Virtual Switch 6 y le vamos a cambiar el nombre para que no haya ningún tipo de problema. Ponemos aquí LAN-pfSense. Pinchamos aquí en aceptar y ahora en la sección principal veremos que el WAN está a la WAN del pfSense, el acceso local al puerto de emergencia y el LAN del pfSense directamente aquí, al puerto 10G. Como se puede ver aquí, este es un puerto 10G y los demás son puertos 2.5G. Y nosotros estamos accediendo ahora mismo a este servidor NAS a través del adaptador 2, de este que tenemos únicamente conectado. Ahora, una vez que hayamos configurado perfectamente el conmutador virtual y de red, vamos a configurar el pfSense virtualizado con Virtualization Station. Esta aplicación de conmutador virtual y de red viene preinstalada con el sistema operativo QTS Hero en este caso, y Virtualization Station, que lo tenemos aquí, pues no lo tenemos instalado de manera predeterminada. Por lo tanto, vamos a tener nosotros que instalarlo de manera manual a través de App Center, que no tiene ninguna dificultad. Además, también, lógicamente, debemos descargar desde Internet la imagen ISO del pfSense y almacenarla de manera local en el servidor NAS. En este caso, es la versión pfSense 2.5.2 la que vamos a utilizar, con arquitectura AMD64, como podéis ver aquí. Ahora abrimos Virtualization Station y aquí nos va a indicar que todos los requisitos están correctos y que podemos hacerlo funcionar. Y también debemos tener en cuenta que existe un marketplace de máquinas virtuales donde podemos buscar e implementar ya las máquinas virtuales que tenemos ahí, pero nosotros no lo vamos a utilizar. Vamos a descargar directamente el sistema operativo pfSense desde la web oficial y posteriormente le vamos a añadir aquí. Una vez que ya estemos aquí, en este menú principal, pinchamos en Crear. Ahora, el nombre de la máquina vamos a poner pfSense 2.5.2 y aquí vamos a utilizar Unix, tipo de sistema operativo Unix, y FreeBSD 9.1, aunque realmente la última versión de pfSense no está basada en FreeBSD 9.1, pero es lo que debemos poner aquí para que funcione. Firmware de arranque, BIOS heredado, núcleos de CPU vamos a poner 4, memoria RAM vamos a poner, por ejemplo, 4 GB, quitamos el habilitar la compartición de memoria, ahora buscamos la imagen, seleccionamos la imagen, ahora buscamos el destino, máquinas virtuales, y aquí almacenamiento de disco duro. Realmente pfSense no ocupa demasiado espacio, sin embargo con el paso del tiempo es posible que instalemos software adicional y también diferentes
diferentes plugins, etcétera. Por lo tanto, nuestra recomendación es que utilicéis pues, un espacio de almacenamiento de unos 50 GB aproximadamente. Y ahora, respecto a la red, lo que vamos a hacer realmente es seleccionar cualquiera, porque luego lo vamos a editar. Debemos tener en cuenta que tenemos que dar de alta aquí un total de 2 redes, la WAN de Internet y también la LAN. Pinchamos en aceptar y ahora vamos a tener que editar esta máquina virtual. En configuración general lo que vamos a hacer es utilizar pass-through y de esta manera pues lo dejamos todo tal cual está, pinchamos en aplicar. En opciones de arranque lo dejamos en BIOS heredado. En la sección de red, ahora lo que tenemos que seleccionar aquí es VirtIO. Esto es muy importante para tener el mejor rendimiento posible, porque claro, nosotros estamos utilizando tarjetas 2.5G y 10G, y aquí simplemente tenemos lo máximo Inter-Gigabit Ethernet. VirtIO es lo que debemos utilizar. Además, no solamente debemos utilizar una red, sino que tenemos que utilizar 2. Por lo tanto, añadimos una segunda red, VirtIO, red puenteada, y también aquí seleccionamos LAN pfSense. Y ahora mismo ya tenemos las 2 redes, la parte de WAN y la parte de LAN. Y pinchamos en aplicar. Aplicamos. Y ahora en la parte de almacenamiento lo mismo. Debemos seleccionar aquí la interfaz VirtIO y este modo caché lo podemos dejar aquí sin ningún problema. Pinchamos en aplicar. En CD-DVD lo dejamos así. En vídeo nada, en audio nada, funcionamiento de la consola seleccionamos español y pinchamos en aplicar. Y en la parte de USB habilitamos el USB, aunque realmente no lo vamos a necesitar. Y en otros es muy importante configurar en retener el estado anterior. De esta manera, si por ejemplo recibimos una actualización de QNAP del sistema operativo, se va a reiniciar automáticamente el sistema operativo completamente y posteriormente cuando se inicie Virtualization Station 3, lo que va a hacer es que este sistema operativo, esta máquina virtual, la va a levantar de nuevo si estaba anteriormente encendida. Una vez que lo hayamos tenido todo configurado perfectamente, pinchamos en iniciar y se iniciará el asistente de instalación de pfSense con todas las configuraciones que hemos realizado. Insistimos que la parte más importante, sin lugar a dudas, es la parte de la red, de cómo configurar correctamente la red, de la parte de la WAN y también la parte de la LAN. Seguimos el asistente, pinchamos en aceptar, instalamos pfSense, continuamos o bien seleccionamos español con el espacio y ahora seleccionamos o bien ZFS, que nuestra recomendación es utilizar UFS, ya sea en BIOS o en UEFI. Nosotros vamos a seleccionar UFS con BIOS. Empezar a realizar todas las particiones en todo el disco duro, empezar a instalarlo. Este proceso lleva aproximadamente un par de minutos porque el sistema operativo realmente no ocupa tanto como un sistema operativo de Windows ni tiene tantísimos pasos como un Debian. Es mucho más sencilla la instalación. La instalación está ahora finalizada. Antes de salir del instalador, ¿te gustaría abrir una shell para realizar configuraciones manuales? Pues no, decimos que no. Instalación completada. ¿Desea reiniciar? Sí. Vamos a reiniciar. Como habéis visto, realmente se tarda aproximadamente 1 minuto, 2 minutos en instalar el pfSense. No tarda absolutamente nada. Luego también hay que tener en cuenta que depende del hardware. Nosotros, tanto la imagen ISO como también el destino de la máquina virtual está en una unidad SSD. Por lo tanto, es muy rápido la ejecución de todos y cada uno de los parámetros. Y bueno, el inicio del sistema operativo también es realmente rápido. Ahora mismo las interfaces, como podéis ver, están down porque no las hemos conectado absolutamente a ningún sitio. Es muy importante seleccionar aquí el VTNet 0 y el VTNet 1, qué interfaz es, si es la WAN de Internet o si es la LAN. El VTNet 0 pertenece a la B4, a la dirección MAC B4, que en nuestro caso es la WAN del pfSense que hemos configurado.
y la VTNet 1 es la de 18, que se corresponde con la LAN. Aquí tenemos un pequeño asistente que nos dice, introduce la interfaz de la WAN o pon A para la autodetección. La interfaz de la WAN hemos dicho que es la VTNet 0. Y ahora introduce la interfaz de la LAN, VTNet 1. Es muy importante mirar la dirección MAC, porque si lo tenemos al revés, pues imaginad que tenemos en lugar de ser esta la LAN, que sea la WAN. Pues entonces tendríamos que haber seleccionado en el asistente justamente lo contrario, que la WAN es la VTNet 1 y la LAN es la VTNet 0. ¿Desea continuar? Sí. Ya se están configurando todas las interfaces, configurado también la WAN. De manera predeterminada, pfSense lo que hace es utilizar el modo DHCP en la WAN de Internet. Tal y como podéis ver, este es el menú principal del sistema operativo pfSense, siempre que entremos a través de la consola. Como se puede ver, hemos obtenido sin ningún problema una dirección IP, la 10.11.1.28, porque la hemos conectado a la misma red que actualmente tenemos la conexión con la 27. Pero para que veáis cómo el sistema operativo ha funcionado correctamente, el pfSense, porque hemos obtenido una dirección IP de manera totalmente automática. Y ahora lo que tenemos que hacer simplemente es conectar un cable de red directamente al puerto de la LAN y acceder al 192.168.1.1 para acceder al sistema operativo pfSense. Ahora mismo hemos conectado un cable de red desde la LAN del pfSense hasta un adaptador adicional en nuestro ordenador. Este es el adaptador 2.5G y por supuesto ha sincronizado a una velocidad de 2.5G porque es un 10G multigigabit. Y el pfSense le ha proporcionado una dirección IP 192.168.1.100 de manera totalmente automática. Por lo tanto, si accedemos a través de la dirección IP, conexión no privada, accedemos y ya tendremos aquí el menú del pfSense. Nombre de usuario admin y contraseña pfSense. Y ahora mismo nos saldrá el asistente de configuración, que básicamente es que nos va a ir guiando cuál es el hostname del equipo, qué servidor DNS primario queremos configurar, luego también el NTP, el tema de la hora, estamos aquí en Madrid, si le dejamos siguiente, la WAN de Internet en modo DHCP, también tenemos la posibilidad de cambiar la dirección MAC, etcétera, pinchamos en siguiente. Esto es muy importante y es que si vosotros queréis tener la WAN de Internet con una dirección IP pública, lo más recomendable es activar estas dos funciones de seguridad. Si lo tenemos en una red local con un direccionamiento privado, tenéis que deshabilitarlo. De lo contrario, no va a obtener una dirección IP en la WAN de Internet por seguridad. Pinchamos en siguiente, aquí podemos cambiar la dirección IP de la LAN. Si aquí cambiamos la dirección IP de la LAN y por ejemplo ponemos aquí la 10.1, anteriormente hemos visto que aquí, en el conmutador virtual, le hemos dado la dirección 1.2. Aquí también tendréis que cambiarlo, ¿vale? Es muy importante. Si nosotros aquí cambiamos la 10.1, aquí también tenéis que cambiarlo. De lo contrario no va a funcionar. Lo dejamos en la .1 y la contraseña de administrador ponemos, por ejemplo, pues admin1 y pinchamos en reload. Ahora nos volverá a llevar al menú principal, nos va a decir que OK, finalizamos y nos llevará directamente al menú principal del sistema operativo pfSense, donde podremos ver ya pues todas las funcionalidades. Este sería el menú principal y aquí ya pues podríamos empezar a configurar todo lo que nosotros queramos. Además, un detalle muy importante y es que a través de esta dirección IP, la 1.2, también podremos acceder a nuestro servidor NAS de QNAP. https:// La conexión no es privada, configuración avanzada y, como veis, aquí ya accedemos al sistema operativo QTS Hero a través de la dirección IP 1.2, que es de la LAN
del pfSense. Por ese motivo, si nosotros cambiamos aquí la parte de la subred, ¿vale?, del static IP, ponemos aquí la 10.1, es fundamental que aquí también cambiemos a la 10.2 o la dirección IP que sea, no importa, ¿vale? Además, es recomendable siempre que nosotros pongamos la .2 porque de manera predeterminada el servidor de DHCP va desde la 10 hasta la 245, por lo tanto, no es recomendable poner una dirección IP fija dentro de un rango de DHCP, porque el servidor de DHCP podría inequívocamente pues proporcionar una dirección IP a un equipo de la LAN y tendríamos una dirección IP duplicada. Y hasta aquí hemos llegado con este vídeo donde os hemos enseñado cómo instalar un router con el sistema operativo pfSense en nuestro servidor NAS de QNAP y cómo lo tenemos que tener configurado perfectamente en la parte de conmutador virtual y de red. La parte más complicada, sin lugar a dudas, es seleccionar y configurar correctamente el conmutador virtual. Después, la verdad es que todo el proceso es bastante sencillo porque es básicamente crear una máquina virtual y llamar directamente a las dos interfaces de red que hemos configurado. Además, con este vídeo que acabáis de ver, pues estamos seguros de que no vais a tener ningún problema en instalar el sistema operativo pfSense virtualizado en vuestro servidor NAS y convertir vuestro NAS en un verdadero router y firewall de vuestra casa. Os esperamos en el próximo vídeo.